En el mito de Sísifo, ensayo filosófico donde el existencialista francés Albert Camus, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957, declara que el suicidio es el único problema verdaderamente serio en la filosofía y que responder a la pregunta de si vale la pena o no de vivir supone responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Junto al ensayo filosófico del mismo autor, El hombre rebelde, se desarrolla y se define filosóficamente el concepto del absurdo de la existencia. Y en el presente video me propongo explicar el diagnóstico de la condición humana relacionándolo a la filosofía de Schopenhauer, particularmente a la ética de la resignación, contrastando las implicaciones del absurdo con algunos planteamientos del vitalismo radical de Nietzsche, conectando algunas de las consecuencias existenciales, éticas del absurdo de la existencia con el horizonte del pensamiento ontológico heideggeriano, para luego establecer un puente entre la condición humana vista desde la óptica del absurdo de la existencia y la compleja noción del deseo y en general de la insatisfacción, de la incompletitud y del conflicto que caracterizan al hombre desde el punto de vista del psicoanálisis. El absurdo de la existencia es definido en el mito de Sísifo por Albert Camus como un conflicto entre el deseo de lo absoluto, entre el anhelo de una verdad universal, entre el deseo humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, de que exista un Dios, de que haya algo después de la muerte, de que la vida tenga un sentido intrínseco, de que el universo tenga un creador, de que el universo tenga un propósito, de que toda nuestra existencia y toda la realidad que nos rodea tenga una finalidad teleológica, porque la mente humana siente una aversión casi innata al caos del azar, siente un temor inmanente a la noción del caos, a la noción del sinsentido, y por lo tanto busca desesperadamente a través de la religión, incluso a través de las pretensiones de la metafísica occidental, de dar cuenta del arjé en el caso de los presocráticos, del mundo de las ideas en el caso de Platón, del demiurgo o del motor original en el caso de Aristóteles, de lo absoluto en el caso del pensamiento de Hegel, y ese absoluto es simplemente reemplazar la búsqueda de Dios en la religión para convertir en la filosofía ese anhelo por algo universal, por algo inmutable, por algo eterno que justifique nuestra existencia, en una búsqueda conceptual y racional. Incluso en la ciencia, la pretensión de dar cuenta de verdades absolutas, de leyes y principios inmutables que tienen un grado de verdad indubitable, responde desde la óptica del análisis de la condición humana que realiza Albert Camus en el mito de Sísifo, en el horizonte de lo que yo llamaría un nihilismo epistemológico, porque Camus niega la posibilidad de conocer una verdad auténtica. Se trata, por lo tanto, de un mismo impulso del espíritu humano que choca, entra en conflicto con la naturaleza objetiva de la realidad. ¿Y cuál es la naturaleza objetiva de la realidad, fruto de la cual se produce un conflicto entre el anhelo de lo absoluto en el ser humano y la falta de sentido en el universo? Pues es precisamente el hecho de que no hay un Dios, no hay nada después de la muerte, el universo obedece a ciertas leyes, pero esas leyes solo pueden ser representadas parcialmente a través de los lenguajes históricos cambiantes de la ciencia y de la matemática. No hay una teleología, no hay una justificación para nuestra existencia, nos encontramos solos en el universo hasta donde sabemos, y la responsabilidad de darle sentido a nuestra vida frente al hecho ineludible de la muerte recae exclusivamente sobre nuestros hombros. El absurdo de la existencia es un concepto filosófico que encarna ese conflicto entre el hombre que desea que existe un Dios, entre el hombre que le ora desesperadamente a un Dios para que intervenga en su vida cotidiana, entre el hombre que implora las bendiciones de un Dios frente a la adversidad, frente al sufrimiento, frente a las distintas vicisitudes que caracterizan la existencia humana, y el silencio objetivo con el cual el universo responde a esos gritos, a esas plegarias desesperadas del ser humano. El absurdo de la existencia se expresa crudamente entre ese conflicto que existe
Por un lado, entre el ser humano que frente a la muerte de sus seres queridos y frente al agobio que produce el hecho de conocerse como un mortal, de reconocer, de enfrentar su propia condición de estar subyugado a la muerte, y la realidad de la muerte. El ser humano espera que el alma prevalezca incluso cuando el cuerpo perece. El ser humano desesperadamente se aferra a una idea de trascendencia, a una idea de inmortalidad después de la vida terrenal, pero la realidad objetiva es que la muerte anula la conciencia. La conciencia es el resultado de las reacciones bioquímicas del cerebro, y sin cerebro no hay conciencia, no hay recuerdos, no hay pensamientos. Por lo tanto, la muerte implica volver a la inexistencia. La muerte anula la totalidad del ser en su dimensión espiritual, afectiva, en su dimensión psíquica, en todo aquello que ha sido llamado el alma. El absurdo de la existencia, por tanto, es ese conflicto desesperado entre el deseo de que haya un más allá, sobre todo cuando se enfrenta a la muerte de los seres queridos, y la realidad de la muerte que anula la existencia para siempre. El absurdo de la existencia también se expresa como el resultado de ese conflicto entre la búsqueda desesperada del ser humano que caracteriza la historia del conocimiento en la filosofía y la ciencia, por dar cuenta de principios absolutos, por dar cuenta de la esencia, por despreciar las apariencias y tratar de condensar la totalidad de lo que existe en una única idea, en un único principio, en un único concepto, cuyas características, así como las características de los dioses que son inmortales, los dioses que son todopoderosos, los dioses que están exentos de morir, que están más allá del tiempo, de la vejez, del deterioro que tanto nos agobia, estas ideas asimismo tienen características, son eternas, son indubitables, son universales, que entran en directa contradicción con las cualidades de nuestra condición. Nosotros somos seres finitos, somos seres sujetos enteramente al devenir, somos seres que envejecemos, somos seres que eventualmente morimos. Por lo tanto, el hecho de que tanto los dioses como las ideas encarnen en el devenir de la religión, de la filosofía y de la ciencia cualidades que son opuestas a las características que definen nuestra condición, son una expresión del absurdo de la existencia, en tanto ese conflicto irresoluble entre lo que el ser humano quiere que sea, que haya un más allá, que exista un Dios, que haya un propósito único para la vida, que el universo tenga una finalidad, que no exista el azar, sino que exista el destino, que exista el karma, que exista incluso fuerzas que determinen lo que hacemos y lo que no hacemos y sirvan como una especie de tribunal moral o que nos protejan incluso, y la realidad innegable de un universo en donde no existe nada de esto, sino simplemente se trata de un universo que es infinitamente indiferente al conflicto del ser humano. Albert Camus escribe en el mito de Sísifo que si el universo aprendiera a amar y a sufrir como el ser humano, se reconciliaría. Es decir, el hombre se reconciliaría con una realidad que pudiese mostrar algún tipo de conexión que se busca desesperadamente en la religión, esa idea de religare, de volverse a conectar con, desde el punto de vista psicoanalítico, con la figura de un padre perdido frente a la adversidad del universo, frente a la adversidad del mundo impredecible, de un mundo que no se puede aprehender del todo, que no se puede controlar. Entonces solamente queda el recurso de retrotraerse solipsistamente en creaciones simbólicas bajo la forma de creencias míticas, culturales, religiosas, pero también en el mundo de las ideas se han construido distintos refugios, máscaras, formas de evadir eso que Camus denomina el absurdo de la existencia, formas de evadir ese conflicto irresoluble entre el hombre y la realidad que lo rodea. El absurdo de la existencia es un concepto sumamente fértil que va mucho más allá de lo que el propio Camus escribe en el mito de Sísifo, en El hombre rebelde. Por ejemplo, es posible conectar el análisis que hace Schopenhauer a propósito del deseo, a propósito de la voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, que es el noumeno, que es la cosa en sí misma, que es la esencia que constituye todo lo que existe, y todo lo que existe son meras apariencias, representaciones de esa voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha.
por lo que en el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer plantea que todo lo que existe en el mundo, incluyéndonos a nosotros, son una representación de la insatisfacción, y llega a la conclusión en su Ética de la resignación que es preferible desde un punto de vista ético, es decir, la cuestión filosófica de cuál es la mejor forma de vivir frente a la muerte, frente al sufrimiento, frente a las pasiones. La mejor forma de vivir es prescindir del deseo, porque es la única forma, mediante la razón que reprime ese deseo, de frenar mientras duremos con vida esa voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha. El arte ofrece un escape temporal a la agobiante condición humana, pero la solución de Schopenhauer se plasma en la resignación. Nietzsche considera esa resignación como nihilismo, y es un nihilismo que ya se encuentra en el budismo, la idea de prescindir del deseo, de meditar para romper el samsara y alcanzar el nirvana, implica prescindir de la subjetividad del yo para disolverse en la nada del nirvana. Es una nada porque se pierde la subjetividad y uno se vuelve uno con el todo. Pero esa iluminación del nirvana para los budistas se da únicamente cuando se sacrifica la individualidad. Si no se sacrifica la individualidad, el alma sigue para los budistas reencarnando en el samsara. Si bien Schopenhauer no cree en la reencarnación, la idea de Schopenhauer después de la muerte es que la muerte anula la conciencia y nuestra apariencia se desvanece en esa esencia que es esa cósmica voluntad siempre deseosa e insatisfecha. La ética de la resignación es una ética que se desarrolla frente al diagnóstico de esa voluntad de insatisfacción como la esencia del mundo, que es una representación, por tanto, de esa incompletitud, del deseo que nunca puede realizarse, y la resignación entonces es la actitud más coherente. Pues precisamente el absurdo de la existencia ayuda a explicar ese desfase entre el deseo y la realidad. En el amor, típicamente cuando se trata de un amor no correspondido o cuando se logra entablar una relación pero al final ocurre algún conflicto que causa una ruptura, típicamente el sufrimiento emana de ese desfase entre la idea de la pareja, entre el ideal del objeto del deseo, de la mujer o del hombre deseado, y la realidad. Hay un desfase en todas las esferas de la condición humana, en el amor, en las relaciones con los demás, en la política, en el plano existencial. Hay un desfase entre los deseos y los anhelos, que son finalmente entelequias idealizadas en la mente, y la realidad. Por eso el deseo nunca puede concretarse. Las pocas veces que logramos lo que deseamos, acontece esa decepción que Schopenhauer describe de forma tan cruda, porque es una decepción que surge fruto del conflicto entre la naturaleza del deseo y la realidad concreta y objetiva de nuestra condición. Ese desfase entre el deseo y la realidad, que es la causa del conflicto existencial entre el hombre y su entorno, es el absurdo de la existencia. Nos imaginamos a una pareja, dejamos que nuestra mente construya distintas fantasías, distintas imágenes de un futuro posible, que nuestra pareja tenga esta y otra cualidad, pero las pocas veces que logramos entablar lo que deseamos, forjamos una relación y descubrimos que esa pareja tiene toda clase de defectos y tiene toda clase de comportamientos que son la antítesis, sino la negación directa de lo que nosotros nos habíamos imaginado y de lo que representaba la materia prima para nuestra idealización incesante. Precisamente a partir de ese contraste entre la idealización, la idea del deseo y la realidad de lo que resulta ser en el mundo real, concreto, surge el sufrimiento, surge la sensación de incompatibilidad, de incompletitud, de vacío, de carencia. Y no solamente en el amor, en el plano político, el desfase entre las utopías y la realidad, el desfase entre las revoluciones que proclaman defender la dignidad humana y terminan en derramamientos de sangre, el desfase entre la búsqueda de una verdad absoluta y el encuentro definitivo con el caos, con el azar, con lo incomprensible, de nuevo nos remiten a esa noción del absurdo de la existencia. Camus, en el mito de Sísifo, rechaza el suicidio y concluye que el absurdo de la existencia, para mantenerse como un conflicto, necesita de la vida. Sin la vida, todo desaparece
y no hay conflicto entre el hombre y el universo porque la muerte anula la conciencia del hombre que se necesita para que se mantenga ese conflicto y surja el absurdo de la existencia. Camus reivindica una idea quizá inspirada en cierto vitalismo nietzscheano de defender la libertad, la dignidad y la vida, y asegura al final del mito de Sísifo que es nuestra responsabilidad crear el sentido de la vida. Si decidimos ver la vida como una obra de teatro, el absurdo de la existencia es percatarse que el guión que estamos siguiendo no es objetivo, sino es un guión completamente arbitrario, y al descubrir la naturaleza de esa existencia que creíamos objetiva, pero en realidad es tan arbitraria como una obra de teatro con un guión dejado a la merced del azar y del caos, tenemos las siguientes opciones: o seguir actuando mecánicamente ignorando la naturaleza de nuestra existencia, que es lo que la mayoría de gente hace en la religión, en la ideología, refugiándose en su vida cotidiana para no enfrentar la cuestión existencial de asumir un juicio de valor frente a la vida. O bien podemos optar por el suicidio, por salir del escenario y dejar que la muerte anule nuestra conciencia, cayendo en el paroxismo de la resignación y considerando que la vida no vale la pena de ser vivida. O en tercer lugar podemos decir que la vida vale la pena de ser vivida, que la vida sin embargo no tiene un sentido intrínseco y que es nuestra responsabilidad como sujeto darle ese sentido a la vida. En ese caso, vivir se convierte en una labor de creación artística. Hay un paralelo entre la actividad estética y la praxis misma de la vida derivada del análisis existencialista del absurdo de la existencia. Y aunque el absurdo de la existencia es quizá incompatible en sus vertientes nihilistas o pesimistas con el vitalismo radical de Nietzsche, se encuentra muy bien con la noción del Übermensch en tanto creador de nuevos valores. Ese Übermensch que se revela frente a la transvaloración de los valores y crea nuevos valores según la voluntad de poder, se conecta con esa idea del hombre que reconoce que la vida es absurda, que la existencia es absurda, porque siempre va a haber ese conflicto entre el deseo y la realidad, y sin embargo, como Sísifo en la mitología griega, continúa empujando la roca pese a que sabe que es fútil. Y es fútil todos nuestros esfuerzos, todos nuestros deseos, todas nuestras luchas, porque al final todos nos vamos a morir, vamos a ser olvidados, vamos a ser reducidos a una tumba anónima en un cementerio.